Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una sesión más del Colegio de Obstetricia y Ginecología de Quintana Roo. Me presento para quien no me conoce, soy el doctor Eduardo Manuel Espadas Reyes, ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción, actual presidente del Colegio de Quintana Roo. Y bien, bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero hacerles hincapié en que se inscriban a nuestro 6º curso internacional de ginecología del adolescente. Es un curso que ya está a punto de iniciar, un curso preparado con mucho cariño para todos ustedes, que el colegio y los profesores organizadores lo hicieron con mucho cuidado. Son profesores internacionales muy reconocidos, profesores nacionales también que tienen mucha experiencia en ginecología del adolescente, con temas muy prácticos de utilidad en el consultorio, en nuestra práctica diaria. Y tenemos, entre esos profesores internacionales está, pues nada menos y nada más que la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infantojuvenil, ALOGIA. También está la coordinadora del Comité Infantojuvenil de FIGO, y otra de ellas es la coordinadora del Comité Infantojuvenil de FLASOC. Este curso además tiene como ventajas que va a dar 18 puntos para la recertificación de ginecología y obstetricia. Está avalado, tiene reconocimiento de la Asociación Latinoamericana de Ginecología Infantojuvenil y aparte reconocimiento universitario por la Universidad Marista de Mérida. Entonces, como ven, un curso muy reconocido, con muy buenos ponentes, muy práctico, les va a gustar mucho. Ha sido un éxito en las ocasiones anteriores, yo creo que esta va a ser un éxito más. La ventaja en esta ocasión es que va a ser vía virtual, usted va a estar disponible a partir del 1 de marzo en la plataforma, y ustedes lo van a poder ver una vez que se mande su ficha de inscripción y se les mande la clave de ingreso, lo van a poder ver durante 90 días, al ritmo que ustedes quieran. Pueden ver una plática por día, pueden ver 2, al ritmo que ustedes quieran. No hay exámenes y pues yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Y bueno, bien, se pueden, la plataforma va a ser www.educera.app. Bien, de todas maneras, en nuestra página de Coqui pueden ver los anuncios con respecto al curso, y les vamos a estar enviando recordatorios constantemente acerca del mismo. Bien, pues ya no pierdan más el tiempo, inscríbanse. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del cuidado del feto en los primeros en el primer trimestre de embarazo. Entonces, a cargo del tema de hoy también va a ser una experta en el estudio de ultrasonográfico del primer trimestre en medicina fetal, pues es la doctora Nancy Sierra Lozada, muy conocida, no solamente mía, pues fue mi compañera en la especialidad, somos amigos de muchos años, pero además porque es una reconocida profesora en ese aspecto. Ya la conocen ustedes, la han visto en muchas conferencias. Bueno, esta va a ser una más y espero que les guste mucho. Pues ella hizo la especialidad en ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología, coordinadora del Centro de Diagnóstico Prenatal de APREN, está actualmente en la Clínica de Medicina Materno-Fetal del Hospital Ángeles Lomas. Y bien, pues nos va a hablar hoy acerca del tema del cual es experta. Nancy. Gracias, muchas gracias. Adelante con la plática. Agradezco al doctor Espadas esta invitación. Y bueno, como decía, vamos a hablar sobre el abordaje de los fetos en primer trimestre. ¿Sí se ve bien mi pantalla? Sí, te ves bien tú, aunque no veo todavía que compartas tu pantalla. Muy bien, ahora sí. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ahí estamos. Perfecto. Entonces, básicamente vamos a hablar de lo que hacemos en las clínicas en donde trabajamos en el abordaje del primer trimestre.
Bueno, en la clínica somos un grupo multidisciplinario. Todos los doctores que estamos en la clínica de medicina materno-fetal, en la clínica del Hospital Ángeles, México, y también aquí en DEAPREM, pues trabajamos desde hace mucho tiempo de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria. Contamos con muchas fortalezas en los hospitales, ya que tenemos laboratorio de genética, tenemos la facilidad de contar con resonancia magnética, con cardiología. Tenemos residentes que ustedes saben que eso nos ayuda mucho a mantenernos actualizados. Enseñamos también bajo simuladores. Y bueno, siempre contamos afortunadamente con médicos de prestigio que nos refieren a sus pacientes. Y eso nos hace trabajar en equipo, decíamos, para mejorar los resultados perinatales. Este es una norma que me fue muy grato para mí encontrármelo. Es la norma 007 de Secretaría de Salud, en donde, fíjense, nos dice, hay que promover que se realice un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo por personal capacitado para determinar el bienestar materno y fetal de manera intencionada. El primero entre la semana 11 a 13-6, mediante el cual se establezca la vitalidad, edad gestacional y número de fetos. El segundo entre la semana 18 y 22 y el tercero entre las 29 y 30 semanas. Entonces, por norma, todos los obstetras deben por lo menos solicitar estos 3 estudios a sus pacientes. Quizás nosotros sugerimos uno más, todo depende cómo vaya el crecimiento en el último trimestre, para que no dejemos, no se nos vayan aquellos fetos con restricción tardía. Vamos en esta ocasión entonces a referirnos al estudio de primer trimestre. Ya hace ya algunos años, seguramente ustedes han leído estos artículos. Este es del 2011, en donde el profesor Nicolaides sugirió que se invirtiera la pirámide del control prenatal. Y esto es algo muy bueno porque el primer trimestre, en la semana 11-14, es una ventana que no debemos desperdiciar porque nos permite evaluar muchas cosas. Y esto quizá hará que no todas las pacientes, como ustedes pueden ver ahí en la pirámide, no sean sus citas tan seguido, aquellas que no identificamos con riesgo. Sin embargo, aquellas que nosotros desde esta semana podemos identificar que tienen algún riesgo, pues vigilarlas de forma especial con protocolos bien establecidos. Estos son los objetivos que tiene el estudio de la semana 11-14. Determinar la edad gestacional, determinar el número de fetos, la corionicidad, la amnionicidad. Realizamos también una exploración estructural gruesa para descartar malformaciones. Y como ustedes saben, pues se realiza la estimación de riesgos. Riesgos para anomalías cromosómicas con marcadores ultrasonográficos y bioquímicos. Y también realizamos riesgo para preeclampsia y restricción. Entonces iremos abordando de forma muy simple, muy rápida cada uno de estos puntos. Si empezamos en cuanto al primer objetivo, que es determinar la edad gestacional, debemos saber que la medida más confiable para esto es la longitud cráneo-cauda. Es incluso más confiable que la fecha de última menstruación. Además de que debemos considerar que aproximadamente el 30% de las pacientes que nos refieren su fecha no la van a tener de forma confiable y segura. La podemos considerar a la fecha de última menstruación, si la variación es de más o menos 3 días. Pero fíjense aquí, miren este ejemplo. Ustedes pueden ver ahí a este feto, donde mide, ahí por FUM, ella tiene 12 semanas con 4 días, por longitud cráneo-cauda está acorde, nos está dando 12 semanas con 5 días. Pero fíjense dónde mediría si este feto tuviera 11-5 semanas o tuviera 13-5 semanas. Es decir, solo estoy haciendo ahí un ejercicio de una semana. Pero lo que implica una semana en el primer trimestre es mucho. Y si ustedes se fijan en las gráficas de abajo, pues están fuera de rangos. Con 13.5 está por arriba del 97, el percentil 97,
y de 10.5, de 11.5, perdón, está por debajo del percentil 3. De tal manera que si nosotros tenemos estos rangos de variación en el primer trimestre, debemos cambiar la fecha y debemos decirle de verdad a esa paciente, esa no es tu fecha, ahora vas a decir tu fecha estimada de parto. Y se la damos en relación a la que obtengamos con esta medida. A partir de esta medida, la fecha estimada de parto, o si ajustamos la fecha de última menstruación, o si se lo damos por semana para ser más exactos, no se cambia. Este es el único momento en el embarazo en el que le podemos cambiar la fecha a la paciente. Esto nos va a permitir entonces pues tener un seguimiento adecuado de la curva de crecimiento y poder detectar a estos fetos cuando llegaran o cuando se presentara, por ejemplo, una restricción en el crecimiento. Vamos al siguiente objetivo, que es determinar el número de fetos. En las primeras semanas, casi nosotros no vemos a los fetos en las primeras semanas. Esos casi siempre llegan a los consultorios de ustedes, los obstetras, o en biología de la reproducción, pues los ven a estas edades. Entonces, fíjense qué importante. A las 5 semanas podemos estar viendo esto. Es el saco gestacional. Recordemos que el saco gestacional es el que nos va a determinar la corionicidad. De tal manera que ahí, si ya vemos 2 sacos, sabemos que ese es un embarazo gemelar bicorial biamniótico. Estamos viendo la otra imagen con un solo saco, en el que diríamos, bueno, lo más probable es que sea un embarazo único. Sin embargo, no podemos tener la certeza, porque podríamos tener un embarazo gemelar, y de los que no nos gusta, un monocorial monoamniótico. Podemos ver esto a esa misma edad gestacional con un solo saco y entonces estaremos pensando ya que tenemos un monocorial biamniótico aquí. Más adelante, sin duda, ya que estemos visualizando a los embriones, pues podemos ver, por ejemplo, ahí un saco y se ven 2 embriones. Todavía no vemos con mucha claridad la cavidad amniótica. Aquí sí ya la estamos viendo. De tal manera que ustedes, quienes vean a sus pacientes desde las primeras semanas de embarazo, pues a partir de las 8 semanas de gestación, ustedes ya saben si es un embarazo gemelar. Y de esto saben si es un embarazo bicorial biamniótico, si es monocorial biamniótico o es un mono-mono. Y ya se puede entonces, a partir de aquí, establecer un protocolo de vigilancia. Más adelante, en la semana 11-14, pues nosotros estamos viendo esto. Aquí se ve muy claro en la primera imagen que tenemos pues 2 placentas, ¿no? Es un embarazo bicorial biamniótico. Por otro lado, aquí tenemos las 2 placentas, pero fusionadas, con el signo de lambda que se conoce. Entonces, aquí tenemos la certeza de que tenemos un embarazo bicorial biamniótico. Por el contrario, cuando solo identificamos una placenta, pues tenemos un embarazo monocorial. Y ahí, si se fijan entre las fechas, vemos una línea muy, muy delgada que es el amnios y que nos forma el signo de T junto con la placenta, de tal manera que aquí tenemos un embarazo bicorial monoamniótico. El que nosotros podamos hacer este diagnóstico, decía yo, de manera temprana, pues nos permite tener una vigilancia estrecha, por ejemplo, aquí del crecimiento y de la cantidad de líquido amniótico. Sabemos que este tipo de embarazos tienen un riesgo de presentar, por ejemplo, un síndrome de transfusión intergemelar, que de presentarse se tiene que intervenir si estamos en un estadio 2, de tal manera que desde aquí ya nosotros implementamos nuestro protocolo de vigilancia. Conocemos pues la progresión natural si se presentan este tipo de complicaciones y esto nos permite mejorar el pronóstico con una intervención temprana, pues decíamos, ante posibles complicaciones. Sabemos también que a esta edad gestacional el que haya una diferencia entre la medida de la translucencia nucal de un gemelo y otro nos puede orientar con un OR de hasta 3.5 de que pueda presentarse también esta complicación que es el síndrome de transfusión intergemelar. Vayamos con el otro objetivo, que es la revisión de las malformaciones, la revisión estructural gruesa.
siempre es bueno que sigamos lineamientos. Nosotros nos basamos en estos lineamientos que son de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Y como ustedes pueden ver, pues son requisitos que se recomiendan para una exploración básica. Fíjense, es básica, de tal manera que todos los que realizamos un estudio 11-14 debemos de contar con esta evaluación de manera sistemática. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre debemos tener este corte axial a nivel de cráneo en donde podemos identificar su integridad y la línea media que lo divide en dos hemisferios. Tenemos que evaluar el cuello. Identificamos, por supuesto, la translucencia nucal, la medida de la translucencia. A nivel de cara, en este corte coronal, estamos identificando ahí con las flechas la presencia de los cristalinos. Vemos el hueso nasal en el perfil e identificamos todo el macizo para no tener ninguna sospecha de alguna hendidura en paladar. Evaluamos la columna en sus tres cortes y aquí en este corte sagital podemos ver perfectamente la piel, cómo la está cubriendo. A nivel de tórax, en este corte axial podemos ver, fíjense, la presencia de los pulmones sin ningún derrame, que estén simétricos. Y en corazón vamos a ver que haya actividad cardíaca, por supuesto, e identificamos las 4 cavidades y con Doppler siempre nos ayudamos con el Doppler para evaluar y ver los 2 flujos. Aquí estamos viendo ese mismo corte axial a nivel de tórax, 4 cavidades, y podemos identificar, como ustedes ven, los 2 ventrículos y las 2 aurículas. Siempre lo debemos identificar. A nivel de abdomen, en este corte axial pueden ver la presencia del estómago, que ya vimos que hay un situs en relación con corazón, el seno porta, el hígado, la presencia de la vejiga distendida con sus 2 arterias que la rodean, la presencia de los 2 riñones, y siempre lo confirmamos al ver las arterias renales, la entrada del cordón, en donde descartamos que haya algún defecto de pared, y evaluamos las 4 extremidades, que estén completas en todos los segmentos. Casi siempre podemos contar los dedos en extremidades superiores, pero por lo menos ver que estén las 4 extremidades completas, decía yo, con todos los segmentos. La inserción de la placenta y la inserción del cordón en la placenta. De tal manera que esa es la exploración que debemos siempre, decía yo, realizar. Exploración mínima que debemos realizar. En este estudio, fíjense, es un estudio relativamente reciente, es del 2017. Es una revisión sistemática en donde dividieron en 3 grupos. Y la finalidad fue ver la tasa, sacar la tasa de detección para malformaciones en esta edad gestacional. Y lo dividieron en un grupo en donde trataron de obtener, decía yo, esta tasa de detección, malformaciones mayores en población de bajo riesgo no seleccionada. El segundo grupo incluía todo tipo de malformaciones en población de bajo riesgo no seleccionada. Y el tercer grupo, todo tipo de malformaciones, pero en una población que definieron como de riesgo. Eso fueron el número de estudios que incluyeron, y al final pues se obtuvo una sensibilidad, fíjense ustedes ahí, en el primer grupo de 46.10, en el segundo grupo de 32.35 y en el tercer grupo, que es la población de alto riesgo, 61.18. De tal manera que hay una adecuada tasa de detección, aunque nos preguntamos por qué no tenemos también el 61% de detección en las otras poblaciones, quizá porque sabían que era de riesgo, lo hicieron con mucho más detenimiento. De tal manera que se están en promedio alcanzando tasa de detección para malformaciones hasta de 60, incluso se ha reportado 70% de tasa de detección. ¿Cuáles son los factores
modificables. Esto es muy importante, que afectan la tasa de detección y en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros queremos siempre tener la mejor tasa de detección, de tal manera que sabemos que el tiempo del estudio va a influir en esto. El equipo que estemos utilizando, el entrenamiento del operador, que tenga auditorías, que la evaluación que haga siempre sea de forma sistemática, eso le va a ayudar muchísimo. Que de ser necesario sea también por vía transvaginal y por supuesto tener un conocimiento del desarrollo embrionario y fetal. Hay factores, sin embargo, que no podemos modificar. Esta es la longitud cráneo-cauda, la edad en la que estemos haciendo esta revisión. Sabemos que hay anomalías con una fisiopatología que es progresiva, de tal manera que no son factibles de detectarse en un primer trimestre y como ejemplo son anomalías muchas del sistema nervioso, por ejemplo también una atresia duodenal. El índice de masa corporal de las pacientes y la miomatosis también van a ser factores que no podamos modificar y que sí van a influir en nuestra tasa de detección. Como comentábamos y como podemos ver aquí en esta tabla, sin duda, a mayor edad gestacional, pues va a ser mejor nuestra evaluación y nuestra tasa de detección de malformaciones. Sin embargo, lo que estamos también buscando como la translucencia, el ductus, el hueso nasal, e incluso la medida de la longitud craneocaudal, la edad ideal es en la semana 12. Incluso los bioquímicos, por ejemplo, la determinación de la proteína plasmática A asociada al embarazo es mejor si se toma incluso en las 10 semanas. De tal manera que se ha llegado a un promedio en el que podamos tener una buena tasa de detección para toda la evaluación entre las 12 y 13 semanas de gestación. 12, 12.2, 12.3 máximo es lo ideal para hacer todo en estos fetos. Y aquí, bueno, les muestro algunas de las alteraciones. Fíjense ustedes que se pueden detectar. Del 90 al 100%, esto es bien importante, son las únicas que voy a leer. Es la cránea, la holoprosencefalia lobar, el encefalocele, la ectopia cordis, onfalocele, gastrosquisis, megavejiga y anomalía de tallo corporal. Son malformaciones que no podemos no detectar a esta edad gestacional. El siguiente listado dice, fíjense, alteraciones potencialmente detectables, pero miren el porcentaje de detección de 12 a 90%. Entonces, bueno, siempre tratamos de tener, repito, la mejor de la detección, haciendo todo de manera muy sistemática. Y en el tercer listado, pues son alteraciones que prácticamente no las podríamos detectar en un estudio de 11-14, como ustedes pueden ver ahí, tumores, quistes de ovario, hidronefrosis, atresia anal, atresia duodenal. De tal manera que sí es importante que conozcamos estas patologías y cuáles sí no se nos pueden ir en este estudio. Hablemos ahora de la estimación de riesgos. Seguramente si nos estamos constantemente leyendo los artículos y actualizados en primer trimestre, pues encontraremos, fíjense, este es del año pasado, de mayo, donde están proponiendo otros 6 marcadores, además de la translucencia en cara, para detección de trisomía 21. Y así vamos, repito, a estar encontrando artículos nuevos. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿En dónde estamos en febrero del 2021 con marcadores para la detección de riesgo para trisomía 21? Pues contamos con el tamizaje tradicional. ¿Y cuál es el estudio combinado? Es decir, la edad materna más la translucencia más los marcadores bioquímicos, tanto PAPEI como la gonadotropina coriónica. Y claro, otros marcadores ultrasonográficos que los comentaremos. En cuanto a las pruebas prenatales no invasivas, pues tenemos el DNA fetal en sangre materna,
Y en relación al diagnóstico prenatal invasivo, pues contamos tanto con la biopsia de vellosidades para realizar ya sea cariotipo o microarreglos, incluso secuenciación del genoma u otros métodos. ¿Qué es un marcador? Fíjense, es un hallazgo ultrasonográfico o bioquímico, que lo que hace es que tiene una fuerza de asociación comprobada con alguna alteración cromosómica y lo que hace es que modifica el riesgo inicial o a priori que todas las pacientes tienen. En cualquier trimestre podemos realizar la búsqueda de marcadores, tanto en la semana 11-14 como en la semana 20-22, 18-20, y es poco probable que estemos buscando marcadores en tercer trimestre. Vamos, no es la edad para esto. Sin embargo, hay algunos marcadores, como ven ustedes ahí, la atresia duodenal, que se va a presentar hasta finales de segundo, incluso en tercer trimestre. Pero la intención es que nosotros hagamos esto en el primer trimestre, porque además la tasa de detección es mucho mejor aquí. El que nosotros hagamos este estudio en primer trimestre nos va a permitir a esta edad dar un riesgo en aneuploidías y poder entonces proponerle a la paciente ya sea un método invasivo, ya sea un DNA, o si encontramos todo bien, pues el ultrasonido del segundo trimestre. Si nosotros llegáramos a encontrar en este estudio marcadores mayores, pues entonces ya no nos vamos a detener y vamos a irnos directamente con los métodos invasivos para cariotipo o para microarreglos, dependiendo de lo que estemos encontrando. Entonces, por lo regular nosotros en la clínica, la paciente siempre pasa primero al ultrasonido para que tengamos la medida de la longitud craneocauda y sepamos que podemos hacer o incluirla en la metodología, en el programa estadístico. Ustedes saben que debe tener una medida que va de 45 a 84 milímetros. Si tiene menos o tiene más, no podremos hacer el cálculo. Pero también para hacer la revisión de la anatomía, porque si nosotros en ese estudio, en esa paciente, encontramos algún marcador mayor, a esa paciente ya no le vamos a hacer el estudio combinado, ya no vamos a tomar los marcadores bioquímicos y directamente vamos a sugerir, decíamos, un método invasivo. Entonces, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, una translucencia por arriba de 3.5, ya se habla de un marcador mayor, la presencia de un higroma quístico, una holoprosencefalia, una vejiga, un onfalocele. Todos estos hallazgos como marcadores mayores ya tienen una fuerza de asociación muy alta, por lo que en esos fetos vamos a sugerir de entrada un método invasivo. Vamos a hablar un poco de la translucencia, que esto a veces genera un poco de duda de que encuentren una translucencia nucal un poco amplia y quieren pedir DNA. Bueno, pues se ha propuesto últimamente que ante una translucencia por arriba del percentil 95, mucho más por arriba del percentil 99, sea una indicación para solicitar un método diagnóstico y no solo cariotipos, sino microarreglos. Como ustedes pueden ver, fíjense, en este estudio, de todos los fetos que se encontraron por arriba, con una translucencia por arriba del percentil 95, prácticamente la mitad de ellos tuvieron algún resultado anormal. La gran mayoría, claro, se encontró con alteraciones en los cromosomas, como las más frecuentes, trisomía 21, 18 y 13, hasta en un 29.4%, pero también encontraron algunas otras alteraciones, como ustedes pueden ver, a nivel de genes. Y por supuesto que también debemos saber que una translucencia nucal amplia también puede ser un dato que nos sugiera alguna alteración estructural, una displasia ósea, una hernia diafragmática, una cardiopatía, de tal manera que tenemos que tener un abordaje, decíamos, muy amplio ante una translucencia nucal por arriba de un percentil 95. En este estudio fue para también demostrar si ante una translucencia nucal amplia solicitaban DNA, qué resultados tenían.
Y a este mismo grupo, fíjense, son 226 pacientes, les hicieron un DNA, por así decirlo, normal, y un DNA ampliado. Y lo que encontraron fue que, por supuesto que en el ampliado encontraron más alteraciones que en el DNA normal. Después de haber encontrado esto, hicieron el método invasivo con los microarreglos y se encontraron que había algunas otras alteraciones que el DNA pues no había podido detectar. De igual forma, a estos mismos fetos les hicieron más adelante una revisión estructural detallada y también encontraron que había alteraciones estructurales. En el primer trimestre, 6.6% de los fetos tuvo una alteración y en el segundo trimestre hasta 8.4%. De tal manera que si nosotros hiciéramos DNA en pacientes que tengan una translucencia nucal por arriba del percentil 95-99, tendríamos de un 12 a un 19% de alteraciones genéticas que no podríamos identificar. De tal manera que lo que se sugiere y lo que hacemos en la clínica es que ante una translucencia por arriba del percentil, repito, 95-99, es decir, más de 3.5, lo que nosotros sugerimos es hacer un método invasivo, hacemos microarreglos, sugerimos un estudio estructural, así como un ecocardiograma fetal. Ese es el abordaje ante una translucencia amplia. Si encontramos todo bien en la paciente, es decir, una longitud cráneo-cauda, ningún marcador mayor, pues entonces lo que hacemos es el estudio combinado, que es el estudio que ha demostrado que tiene una mayor tasa de detección para alteraciones cromosómicas con menos tasa de falsos positivos. Entonces, en primer trimestre y también en segundo trimestre, el estudio de elección es el estudio combinado. Como ustedes pueden ver ahí, con un 5% de tasa de falsos positivos, tenemos una tasa de detección del 85 al 95%. Ya hace ya algunos años, y esto lo quise dejar desde el 2011, pero fíjense, muchos colegios, asociaciones recomiendan, y lo vamos a leer, que la translucencia nucal, fíjense, en primer trimestre del embarazo debe ser interpretada para ajustar un riesgo solo cuando la medida se realice por personal entrenado y capacitado y no debe ofrecerse como tamiz en los embarazos únicos sin los marcadores bioquímicos. Estamos hablando de embarazos únicos. En los embarazos gemelares se sugiere que no tomemos los marcadores bioquímicos, pero en los embarazos únicos siempre debemos integrar estos marcadores. Ahora bien, ¿qué hacemos con los resultados de nuestro estudio combinado? Entonces decíamos, el estudio combinado, recuerden, es edad materna, más la medida de la translucencia nucal, más los marcadores bioquímicos. Ese es el estudio combinado. Y los resultados se van a dividir en 3 grupos. Un bajo riesgo, es decir, cuando tengamos un riesgo mayor de 1 en 1000, un riesgo alto, cuando este riesgo sea menor a 1 en 100, y un riesgo intermedio cuando lo encontremos entre 101 a 1000. Entonces, ante un riesgo bajo, lo que hacemos es que sugerimos el estudio de segundo trimestre. Ante un riesgo alto, pues está indicado ya un método invasivo, una biopsia de vellosidades coriales. En algunas ocasiones, pues se podría solicitar un estudio de DNA fetal. Ahora, en el riesgo intermedio, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un riesgo entre 101 a 1000, lo que hacemos es que entonces integramos los marcadores secundarios. Los marcadores secundarios, el hueso nasal, el ductus venoso, regurgitación tricuspidia. Y volvemos a hacer un cálculo de riesgo. Lo que pretendemos con esto es que nos saque a la paciente, ya sea a un bajo riesgo, eso es lo que siempre queremos, pero también nos la puede sacar a un alto riesgo. Pero muchas veces se queda aquí, en un riesgo intermedio, no la podemos sacar. ¿Y saben cuáles son esas pacientes que muchas veces aquí se quedan? Aquellas de 38 años y más. Por eso el DNA fetal muchas veces lo indicamos desde un principio, lo podemos sugerir si nuestra paciente tiene más de 38 y más, porque es difícil que estas pacientes las saquemos de un riesgo intermedio.
aunque podría ser. Y es aquí entonces que sugerimos el DNA fetal cuando se queda en un riesgo intermedio. El hablar de los puntos de corte es un poco complicado quizá, porque fíjense, aquí muestro una plática reciente que dio el profesor Nicolaides, fue ahora en julio del 2020, en donde nos mencionaba la cantidad de puntos de corte que se utilizan en diferentes países, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en Bélgica a todas les hacen el DNA fetal, ahí los puntos de corte no, nada más la paciente paga 8 euros, me parece. Y en los otros países, como pueden ver, pues los riesgos son muy distintos, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo, qué punto de corte utilizar? La Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia nos dice en este artículo, los puntos de corte, definiendo dos grupos, ya sea alto o bajo riesgo, o tres, si decimos bajo, intermedio o alto, como lo mostré, deben definirse a nivel local, nacional, y se verán afectados por las prioridades de salud pública y los recursos disponibles. De tal manera que también estos puntos de corte pueden ser distintos en diferentes lugares de México. Nosotros utilizamos eso basándonos también en esto. Fíjense, esto también es del profesor Nicolás, ahora en su última plática, decía yo, del 2020, en donde pues lo divide en un alto riesgo, que ven ahí en rojo, un riesgo intermedio, como decíamos, y un riesgo bajo. Entonces, fíjense, un riesgo alto, ahí vemos en verde, en la curva ROC, vemos 1 en 100, y donde tenemos ahí una tasa de detección, fíjense, del 88% con 4% de falsos positivos. Si hablamos de un punto de corte intermedio, todo lo verde que ven es intermedio, o sea, de 1 en 100 a 1 en 2000 le están poniendo ellos. 1 en 500 implica tener una tasa de detección del 96% con 12% de falsos positivos. Es mucho, pero 12% de falsos para una prueba, pues, con una tasa de detección muy buena, del 96%. Y si nos vamos a evaluar el punto de corte de 1 en 2000, fíjense la tasa de detección del 98, claro, con una tasa de falsos positivos de 20, que es mucho, porque recuerden que la tasa de falsos positivos se obtiene de la población sana. Pero como estos países pues sí pueden hacer mucho DNA, pues suben su tasa de detección, aunque tengan muchos falsos, porque es una prueba además no invasiva, ¿no? Entonces creemos que nosotros en el hospital podemos tener un buen punto de corte entre 1 en 100 a 1 en 1000 para decir que esa es a la población que vamos a llamar intermedia y a quienes les vamos a solicitar un estudio de DNA fetal. Este estudio del Colegio Americano es un ejercicio que hizo del DNA fetal. Y fíjense, es importante, decíamos, siempre que ustedes pidan un DNA fetal tiene que ir con un ultrasonido, porque el DNA fetal no detecta todo. Podemos tener una cránea con un DNA fetal normal. Entonces, siempre hay que hacer un ultrasonido si hacemos un DNA fetal. Y decía yo, de entrada a las pacientes que tengan más de 38 años, que tengan antecedente de un recién nacido con Down, o que el estudio combinado, decíamos, esté en un riesgo alto o intermedio, ahí lo podemos hacer. El DNA fetal, fíjense qué buen perfil diagnóstico tiene. Una tasa de detección del 99% con una tasa de falsos positivos del 0.02%. Si nosotros hiciéramos este ejercicio que hizo el colegio, es así. Si nosotros hiciéramos o solicitáramos DNA a toda la población, y si nosotros lo hiciéramos solo a la población de alto riesgo. Entonces, fíjense, considerando a la población de alto riesgo en donde la prevalencia de la enfermedad, o sea, la prevalencia de Down es de 1 en 100, la están dando como de 1 en 100, tendríamos un valor predictivo positivo del 83%. Muy bueno, es decir, de aquellas pruebas que nos dieron positivas para enfermedad, de 100 pruebas, 83 son realmente positivas. Sí está detectado. Si nosotros hacemos el DNA a toda la población, en donde la prevalencia de la enfermedad pues, es mucho menor, de 1 en 1000, aquí lo están calculando, pues nuestro valor predictivo positivo
se iría hasta 33%. Es decir, de 100 pruebas que nos den positivas para enfermedad, solo 33 van a estar enfermos. Entonces, por eso es que estamos bien si nosotros seguimos considerando nuestro país solicitando DNA a población de riesgo, mayores de 38 años, antecedentes y con un estudio combinado en alto o en riesgo intermedio. Esta fue una plática que dio en Montreal una doctora en el Congreso Internacional y me pareció, a mí me gustó mucho, por eso quiero mostrárselas. La doctora es de Copenhague, entonces aquí nos da una visión general de las diferentes estrategias de tamizaje. Esto es de su clínica. Entonces, fíjense, nos dice, si tú tomas un estudio combinado, es decir, vamos a hacer edad materna, más translucencia, más bioquímicos, tienes una tasa de detección del 90%. Muy bien, muy bueno, con una tasa de falsos positivos del 5%. Pero tienes un valor predictivo positivo pues de 5.2, no es muy bueno. El resultado lo obtienes entre las semanas 12 y 13 y no vas a obtener resultados en menos del 1% de tu población. Si tú haces DNA fetal a toda tu población, y si nosotros lo hiciéramos, decía la doctora, tenemos una tasa de detección del 99.8. Imagínense, buenísimo. Y una tasa de falsos positivos de 0.1. El valor predictivo positivo, por supuesto, que aumenta a 65. Entre la semana 11 y 12, esto lo podemos hacer incluso antes. En la semana 10 podemos estar haciendo el DNA. Pero no vamos a obtener los resultados de 0 hasta en un 12.2% que pudiéramos no tener una fracción fetal adecuada para tener resultados. Pero miren lo que obtienen si hacemos el estudio combinado y el DNA fetal como contingente, es decir, la propuesta o lo que hacemos nosotros en las clínicas. Tenemos una tasa de detección de 89.8 con un 0.1 de falsos positivos, que es lo que nos gusta tener, muy poquitos falsos porque son las poblaciones sanas que vamos a someter a un método invasivo. Vamos a tener un valor predictivo positivo buenísimo del 90, es decir, de 100 pruebas positivas, 90 realmente van a estar positivos. El resultado lo vamos a tener entre la semana 13 y 14 y no va a haber resultados en menos del 1% de la población. Entonces, eso es lo que se propone y sugiero que así sea el abordaje en el tamizaje de las pacientes en primer trimestre. Decíamos de la importancia de hacer un ultrasonido cuando nosotros tomamos DNA. Entonces, en este estudio podemos ver, fíjense, de estas mujeres, fueron 2.377 mujeres por arriba de 35 años, que a ellas les hicieron el DNA, pero les tomaron un ultrasonido. Y bueno, se encontraron que en el 16% de los embarazos se encontraron alguna alteración. Estas alteraciones, bueno, aquí las podemos ver, pues fue higroma quístico aislado, encontraron translucencia nucal por arriba, el percentil 99, 95, higroma quístico más onfalocele aislado, decíamos acránea, anencefalia, higroma quístico y anomalías en extremidades, higroma quístico y anomalías cardíacas y múltiples malformaciones en una de las pacientes. De tal manera que siempre debemos hacer un ultrasonido. Por último, vamos a hablar de la estimación de riesgos en relación a preeclampsia y restricción. En México, ¿qué modelo? Hay muchos modelos que se han propuesto para el tamizaje de preeclampsia. Sin duda, los factores clínicos de riesgo siempre los debemos tener muy presentes y considerar. Es decir, si es primigesta, si tiene antecedente de preeclampsia, si hay una hipertensión o una enfermedad renal crónica, si hay alguna enfermedad como trombofilia, como lupus, si es un embarazo múltiple, si fue por reproducción asistida, si hay historia familiar de preeclampsia, el índice de masa corporal, diabetes, lupus y mayor de 40 años. Todos estos factores
van a influir en nuestro cálculo de riesgo tanto para restricción como para preeclampsia. Y bueno, sabemos que otras variables que debemos tomar en consideración, pues es el IP de las arterias uterinas, la presión arterial media y los marcadores bioquímicos. ¿Qué modelo vamos a utilizar? Pues aquel que tenga un buen perfil diagnóstico, que sea factible de que podamos implementar en nuestra área de trabajo y que sea, como siempre, buscamos un costo-beneficio. Y estos son muchos de los modelos que se han propuesto, pero fíjense, si nosotros estamos realizando el ultrasonido 1114, en donde tomamos los marcadores bioquímicos, pues estamos haciendo este modelo con una muy buena tasa de detección. Fíjense, tenemos aquí 81.8% de tasa de detección con 5% de falsos positivos y 92.5% con 10% de falsos positivos. Entonces, esta es la prueba que estamos haciendo, de tal manera que es una buena prueba que también podemos estar haciendo, decía yo, para el tamizaje de restricción y preeclampsia. Sí podemos, si nosotros incluimos el factor de crecimiento placentario, y lo tenemos, quienes lo solicitan, a quienes pues se lo realizamos, y pues claro, tenemos una tasa de detección un poco más alta. Pero no estamos nada mal, repito, si lo hacemos solo con papel, si es que no hay factor de crecimiento placentario. Y aquí podemos ver cómo es el perfil diagnóstico de estos diferentes modelos que se han propuesto para la detección de preeclampsia. Y entonces, fíjense, ahí podemos ver que en negro son los factores solo maternos, pues tienen una menor tasa de detección si los comparamos con el resto, con el cuádruple, que incluye los marcadores también bioquímicos, que es PAPEI y factor de crecimiento placentario, fíjense ahí en rojo, y con una detección mucho mayor para una preeclampsia temprana que para una preeclampsia tardía. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio 1114, pues siempre hacemos nuestro tamizaje también para preeclampsia y sabemos que tenemos entonces, fíjense, una tasa de detección del 92.5% con 10% de falsos positivos, y para preeclampsia tardía, que hablamos de la semana 34 a la 37, 74.6 con 10% de falsos positivos. Entonces, esto nos permite, fíjense, ahí podemos ver el programa que utilizábamos, les decía yo, es el de la Fetal Medicine Foundation, y aquí nos da incluso en negrito el riesgo para restricción y el riesgo para preeclampsia. De tal manera que desde ahí nosotros le sugerimos a nuestro médico que nos refiere a la paciente el que inicie con aspirina. No tenemos en México 150, tenemos 100. Y bueno, también sugerimos en esa paciente tener una vigilancia estrecha en la curva de crecimiento. Otros de los factores que siempre nos gusta sugerir o proponer que pueden estar interviniendo en una paciente para el desarrollo de preeclampsia o restricción son estos. Este es un artículo de Bashat que a mí personalmente me gustó mucho porque fue cuestionándose por qué no todas las pacientes a quienes nosotros les indicamos aspirina tienen buenos resultados. No todas no van a desarrollar preeclampsia, o sea, sí la desarrollan. Y entonces propone que además de que nosotros hagamos el tamizaje 1114, y esto más que nada son los obstetras lo que lo hacen, y en la clínica muchas veces ya llegan las pacientes con aspirina, es esto, es decir, nosotros hacemos el 1114, tenemos un riesgo alto para preeclampsia, y entonces lo que hay que hacer es determinar qué perfil de riesgo contribuyó al incremento. Nosotros estamos evaluando en la clínica pues el personal y el placentario, pero el cardiovascular, el metabólico y el protrombótico muchas de las veces ya lo evalúa el obstetra, pero si no, nosotros también los evaluamos. De tal manera que sí, sugerimos el inicio temprano de aspirina, pero también si encontramos otros riesgos, pues quizá aquí
También haya que indicar tratamiento temprano con antihipertensivos, aquí quizá con metformin, y aquí a lo mejor incluso con alguna anticoagulación en específica. De tal manera que siempre hay que tener un abordaje multidisciplinario, interdisciplinario en estas pacientes. Otra de las cosas que hacemos y que hemos propuesto en el estudio 1114 es que tomemos biopsia de vellosidades coreales para el estudio de microarreglos o cariotipo, dependiendo de los antecedentes de las pacientes en pérdidas recurrentes. Muchas de las veces estas pacientes se quedan sin diagnóstico. Y como podemos ver en varios artículos, el que ustedes evalúen o soliciten el estudio de cariotipo o microarreglo, muchas de las veces en los abortos diferidos, pues está contaminado con sangre materna, de tal manera que muchas de las veces no se obtienen estos resultados. Y aquí, como nosotros podemos ver en estos estudios, fíjense, tenemos una tasa de detección hasta en un 89.98 en uno de los estudios y en el otro estudio hasta del 90.3 de éxito en sí tener resultados. Entonces yo creo que este es una herramienta muy útil y nosotros la proponemos, la estamos proponiendo en el hospital, ya tiene algunos meses y ya lo hemos hecho, que pacientes que tienen un aborto diferido pasan con nosotros, tomamos la biopsia y se resuelve su embarazo. Y con todas las que hemos realizado, afortunadamente hemos tenido los resultados. Y bueno, esto es todo en cuanto a primer trimestre y lo que hacemos en esta etapa del embarazo. Muchas gracias. No sé cómo estemos de tiempo y lo que nos diga el doctor Espadas. Puedo dar algunos ejemplos pues, de estos tenemos cálculos. tiempo, pero pues su plática estuvo muy didáctica, a mí me gustó mucho, muy clara, resolviste ya algunas de las dudas que tenía con la misma plática en sí. Y pues bueno, no sé si a alguien del auditorio le haya quedado dudas, pero bueno, Nancy, entonces a mí como pregunta me queda, porque cuando surgió el DNA fetal, pues todo el mundo comenzó a querer hacer DNA fetal. Y muchas veces se han comenzado a olvidar las otras pruebas de tamizaje bioquímico. El DNA fetal, como dijiste, ya se puede tomar desde la semana 10 y el ultrasonido de primer trimestre en la semana 11-14. Recomendado 12 en adelante, ¿no? 12-13. Así es. Entonces, tú recomiendas, por ejemplo, primero hacer el ultrasonido de primer trimestre, de semana 12, 11-14, y en base a ese ultrasonido decidir si, y la edad de la paciente y demás, decidir si tomamos el DNA fetal. Bueno, a veces hay pacientes que tienen antecedentes que les genera mucha angustia y ellas quieren tener los resultados lo antes posible. Entonces siempre con nosotros, nos blindamos con la genetista que es la experta y pasan con la genetista y la genetista les orienta, los asesora sobre la edad óptima de hacer o de realizar el DNA fetal. Y muchas de las veces se toma el DNA fetal y para cuando están los resultados coincidimos con el ultrasonido. Entonces, para la paciente le da una gran tranquilidad que ya tenemos el resultado del DNA y en esa ocasión estamos realizando un estudio estructural que encontramos, bueno, estructural grueso porque es en la semana 11-14 y estamos encontrando todo normal. Muy bien. Obviamente el DNA fetal es muy costoso. Entonces, bueno, si no lo podemos pedir a todas las pacientes, pues es ideal en mujeres de más de 38 años y que tengan algún antecedente, como lo dijiste, ¿no? De riesgo. Y si no, pedir los marcadores bioquímicos tradicionales. Así es, así es. Idealmente hay que siempre pensar en el mejor estudio, que es el estudio combinado en todas las mujeres, 38 años y más, podemos de entrada pedir el DNA. Muy bien. Y especificar que aún con todos estos estudios también a veces se va a escapar algún bebito con alguna alteración, ¿no? Porque las pacientes te dicen, oye, y va a estar todo normal,
me asegura que todo va a estar excelente, que todo va a salir bien con el bebé. Y pues digo, hay algunas alteraciones que no son detectables, incluso aún para expertos, ¿no? Así es, la verdad es que nunca tenemos el 100%, hay algunas alteraciones génicas que no podemos ver por ultrasonido. El que nosotros hagamos un abordaje de manera sistemática en donde hagamos el estudio del 11-14, hagamos una estructural con todos los lineamientos y un tercer trimestre también, pues sí no tenemos el 100% de diagnóstico en todo, pero sí la mayor de las probabilidades es que la mayoría sean fetos sanos. Creo que también hay que siempre abordarlo de forma positiva y sí la mayoría de las veces, habiendo visto todos estos estudios normal, pues es que sea un feto sano. Perfecto. Y bueno, y fíjate que en ultrasonido también es bien importante que sea una persona que está bien entrenada y capacitada, ¿no? Yo he visto algunos ultrasonidos de primer trimestre que no son, o sea, que tú te das cuenta de que no es un ultrasonido estructural, o sea, o que le falta parte de esa sistematización que mencionaste, o que la translucencia nucal no está medida en forma correcta, o que hay medidas que no son tal y cual deben de ser, y eso te hace que haya errores en el diagnóstico o retrasos en el diagnóstico, ¿no? Así es, así es. Creo que el hecho de que nosotros hagamos este abordaje, pues asumimos una responsabilidad en el bien hacer de las cosas. Y, y bueno, creo que ustedes como obstetras, porque nosotros, quien nos refiere, la mayoría de las pacientes, pues son los obstetras, ¿no? Hay un porcentaje, pero no es muy grande, que vienen porque la amiga, la tía, y a veces se va haciendo más grande este porcentaje, pero son ustedes los obstetras quienes nos las envían. Y entonces el que ustedes vean nuestro trabajo, nuestras imágenes, pues eso es muy bueno porque pues ustedes eligen quién les haga un buen estudio. Así es. Y pregunta el doctor Densi, ¿cuál es el costo más o menos del DNA fetal y dónde se recomienda? Y ¿En además, dónde? sí, ¿en dónde recomiendas que se haga? Porque hay muchas, han surgido muchas empresas que hacen de DNA fetal. Sí, Entonces, sí, eso iba aquí a comentar. El DNA fetal también ya tenemos de varios tipos de DNA fetal. Eh, Nosotros contamos con diferentes precios también, que les puedo decir que los rangos van de 7,000 a 16,000, más o menos. Lo que siempre le sugerimos a una paciente, y creo que es algo que no debe perderse, porque nosotros médicos nos estamos blindando, es que la asesore la genetista, porque la genetista la asesora. Por ejemplo, aquí lo que nosotros hacemos es que ese asesoramiento es sin costo, porque se está haciendo una prueba costosa y lo menos que podemos ofrecerle es que la experta le explique qué es el DNA, cómo se hace, cuál es la metodología, qué resultados se van a obtener y cómo vamos a interpretar esos resultados. Y viendo los antecedentes de la paciente, de la pareja, muchas de las veces es la genetista que les propone qué tipo de DNA debe hacerse, porque hay un tipo especial para gemelar, por ejemplo, ¿no? O cuando la paciente no quiere hacerse por ninguna razón un método invasivo que quizá tendría que hacérselo, pues se lo hace de forma ampliada, aunque sabemos que no es la mejor de las detecciones que se obtienen, pero a lo mejor para microarreglos, para deleciones, ¿no? Entonces, quizá una paciente que esté angustiada, que está joven, que no tiene ningún antecedente, pues la genetista le dice, pues hazte el DNA que cuesta 8,000, no tienes que gastar tanto, no estamos buscando tanto, no sé. Creo que es importante que la genetista sea quien les dé esa asesoría. A la paciente creo que a nosotros médicos nos toca sugerir y darle la oportunidad a nuestra paciente que sea la experta que le explique esa prueba. muy bien.
Sí, a mí me tocó alguna vez alguna paciente que salía con un cierto riesgo un poco más elevado con un DNA fetal y pues se le hizo también su ultrasonido de primer trimestre que salía normal, pero y después decía, bueno, y me asegura que ya con estos ya va a salir todo bien, que no va a tener ningún problema. Y decía, pues, bueno, es que todo estudio tiene cierto margen de error. O sea, incluso hasta ese estudio, aunque es muy bajo el porcentaje, puede dar un falso positivo también. Como tú dices, a lo mejor es bueno que mandarlos con el genetista y que él les explique más a detalle, ¿no? Con mayor conocimiento acerca del tema. Y, Así es. y ese examen de DNA, por ejemplo, ¿te lo pueden enviar a ti? Sí, Pues se sí, puede lo tomar aquí la pueden. muestra y se te envía. Ok. Y por Sí, ejemplo, lo que si es que pasa es que se necesita, yo creo que lo mejor es que, por ejemplo, hay kits, ¿no? Esto se los podría explicar mejor la genetista con la que trabajo, la doctora Mónica Guinaga, pero tenemos kits de los diferentes tipos de DNA, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú quieres un DNA y te dice la doctora Guinaga, bueno, doctor Espadas, compre Panorama, compre esto, compre esto, compre esto, ¿no? Que tengas, o ella te dice cuál. Y tú lo pides, tú lo puedes tener en tu consultorio. Y le pides por Skype la asesoría con tus pacientes. Eso es lo que estamos haciendo. Y más ahora con la pandemia, esto de las interconsultas, nosotros no podemos por el ultrasonido, pero la genetista sí. Y ha hecho o hace muchas de las interconsultas vía Zoom. Entonces puede hacerle a tu paciente una consulta y le toman la muestra y ustedes envían la muestra, porque todas las muestras se envían a Estados Unidos. es lo que te iba a preguntar, te iba a Todas. preguntar justamente. Entonces, ¿lo pueden hacer por vía remota, por internet, los pacientes? Sí, pueden solicitar la cita con la doctora Guinaga Excelente. y, y ella les sugiere qué DNA o si es otra prueba la que corresponde dependiendo de su caso. Muy bien. Por así, fue muy claro para mí o sea, el tema. Te hice algunas de las preguntas. Creo que no hay más preguntas por ahora. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte por la plática como siempre. Muy didáctica, muy explicada, muy paso a paso, muy fácil de entender. Excelente, excelente Muchas para mí. gracias. Y esperamos Gracias. contar contigo en no mucho tiempo nuevamente para que estés con Gracias, nosotros. Eduardo. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta Bu- luego. Buenas noches. buenas noches.